Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bienvenidos, ¿cómo les va? Bien, a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, semana a semana con una cantidad de temas y de sorpresas. Ya no nos alcanza, la verdad, no nos alcanza la media hora, no nos alcanza el programa para poder tratar todos los temas que se van desarrollando y entre ellos, bueno, la noticia de que el compañero Pablo Moyano no va a ser detenido. Parece que hay un estudio, alguien se puso a mirar la causa y dijo, esto no da para una detención, o calculó que los costos políticos y sociales en la detención de Pablo Moyano iban a ser muchos más que los supuestos beneficios políticos que podía obtener el gobierno en esto. Pero bueno, acá estamos con hoy el tema económico y también un tema preparado por unos compañeros especialistas en el tema de seguridad, riesgo, precarización en el trabajo. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. ¿Y por dónde empezar, no? Por todo lo que dijiste, esta semana caliente, como todas las semanas, cada vez parece que la temperatura del caldo del gobierno de estos problemas va subiendo más. Hoy se conoció, como bien decías, Claudio, la decisión de Luis Carzoglio, el juez que entiende la causa contra Pablo Moyano, a quien le habían pedido a través de Sebastián Scalera un pedido de detención al secretario adjunto de Camioneros. Bueno, el juez hizo caso omiso, dijo que esa detención era totalmente arbitraria y era prácticamente una persecución hacia el gremialista. Y también, además, Claudio, esto es importante destacar, acusó amenazas. Hoy a las 8 el juez que entiende la causa va a dar declaraciones y dijo que fue amenazado por alguna parte del poder político. Veremos qué es lo que dice. Mientras tanto, el papá de Pablo Moyano, Hugo Moyano, hoy dirigió una espectacular movilización. Claudio, hay que destacar esto. Millones, no vamos a exagerar tanto. Cientos de miles de personas se congregaron en Callao al 100, en una de las sedes de la Secretaría de Trabajo, hoy Secretaría de Trabajo, para reclamar la reapertura de paritarias. Cabe destacar que Camioneros era uno de los gremios con la paritaria más alta hace unos meses, cuando no conocíamos el índice inflacionario del 45%. Bueno, hoy Camioneros está pidiendo el 17% que le deben, así también lo hizo la UOM a través de Antonio Calón, pidiendo una paritaria de acuerdo a la inflación y que se revise mes a mes. Dato para destacar en esto de que son las subas, la inflación. Hoy Nicolás Duscovne reconoció que hay una pérdida de masa salarial, que fue uno de los peores años para el salario, y esto obviamente impacta a través de la inflación, a través de la devaluación, y dijo que la cosa va a mejorar cuando caiga la inflación y mejore el riesgo país. Pero para hablar de números no lo voy a hacer yo, no lo va a hacer Claudio, lo va a hacer Mariana González, economista de Cifras CTA. Buenas noches, Mariana. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, trajiste datos, como siempre, datos duros, que solamente vos lo podés explicar. Sí, traje algunos datos que tienen que ver con el presupuesto, con la ley de presupuesto que está por discutirse antes de finales de octubre en la Cámara de Diputados. Y quería focalizarme en lo que tiene que ver con el gasto social. En general se habla mucho del ajuste, del déficit del presupuesto, pero tenemos como poca conciencia concreta de lo que implica en la reducción en el gasto de salud, de educación, de ciencia y técnica, y eso es lo que quería mostrarles hoy. Ese es el famoso déficit fiscal del que habla el gobierno. Ahí es donde está el déficit para ellos. Claro, pero ¿qué implica eliminar el déficit fiscal? Claro. ¿Qué implica en este tipo de gastos que hacen a la vida de los trabajadores y de toda la población de Argentina? Hago primero una aclaración. Cuando comparamos los datos del presupuesto, siempre son millones de pesos, y los millones de pesos de ahora, del 2017, 2015, son todos distintos porque hay inflación. Entonces, lo primero que hacemos es establecer variaciones de gasto reales, es decir, quitando el efecto de la inflación. Y así podemos comparar los millones de distintos años. Y así llegamos a resultados como estos, y lo que les quiero mostrar es que el ajuste no empezó en 2019, no empezó con el FMI. Este gobierno viene haciendo ajustes
desde su inicio y una parte muy importante del ajuste es este año 2018, ya empezó el ajuste. En el caso del gasto total, las líneas rojas del gráfico lo muestran, se proyecta que caiga a fin de año 6,2%. ¿Saben cuál fue la caída del gasto real en el año 2001? 6,1%, prácticamente Estamos lo mismo. superando uno de los peores años de la economía argentina. El año de la ajuste. caída de los salarios nominales del 13% y de las jubilaciones. Bueno, con lo que están haciendo este año sería un valor muy similar. Y para el año próximo, 7,7% es lo que se proyecta. Estamos hablando de números récord en la historia de los recortes de nuestro país. Sí, nuestro país es abundante en récords, siempre va pero seguro rompiendo este las marcas gobierno negativas. va a llegar a la historia por el ajuste que está llevando a cabo. Y si tengo un minuto más, les no? muestro. Dispone, no hay problema. Te dejamos la llave del programa. Les muestro qué significa en términos de lo que llamamos gasto social o servicios sociales. Y hoy no me meto con el tema de jubilaciones y pensiones, lo podemos dejar para otra oportunidad. Pero fíjense el gasto en salud entre 2015 y 2019, con estos ajustes que se están haciendo, Menos terminaría 16. cayendo 16,1%. El gasto en educación y cultura en total 27%. ¿Sí? Estos son gastos que no son solo nacionales, sino fundamentalmente de las provincias, pero acá la nación se está retirando de su misión fundamental, que también tiene que ver con educación y con salud. Agua, ahí había agua, ¿no? Agua potable. Y... Sí, esos son gastos que en términos de magnitudes son más chicos respecto a este total, pero el recorte que tienen es enorme, es mayor del 60%. Y también ciencia y técnica, Vivienda. un gasto de más del 30%, y esa sí es una función que es fundamentalmente del Estado Nacional. Ahí está desfinanciando completamente al sector de ciencia y técnica. Estos datos, Mariana, ¿de dónde, cómo los recolectaste? Estos datos no es nada demasiado oscuro, son datos de cuál fue el gasto en cada uno de estos años, que son datos oficiales, los de 2018 y 2019 son parte del presupuesto y los ajustamos por inflación tomando primero la inflación del IPC provincias, que es prácticamente la misma que el del IPC INDEC, ahí no hay diferencias respecto a otras metodologías, y para 2018 y para 2019 le creímos a la inflación que dicen que va a haber según el proyecto de presupuesto, que seguramente sea mayor, o sea que este ajuste podría ser incluso mayor. O sea, lo raro no son los números, lo raro es que no se pongan colorados, ¿no? Que esta gente no se ponga colorada, digamos, porque es una barbaridad. Sí, y o sea, hay ajustes que se están pidiendo en el presupuesto, alguna oposición está planteando modificaciones. Estos datos no se están modificando, estos datos siguen siendo los que están. Exactamente así. Mariana va a tener una columna en el programa en forma permanente, así que vamos a estar todos los martes con nosotros y nos va a ir trayendo estas pastillitas que realmente son muy demostrativas y también nos reafirman la necesidad de tener que cambiar este rumbo y el compromiso de todos nosotros para que esto no siga en ese mismo camino. Y además, cuando hablamos de pérdidas de empleo, realmente la industria ha sido uno de los rubros que más caída ha producido, no solamente el Estado, sino que la industria se han perdido alrededor de 200.000 puestos de trabajo en el periodo, lo que sería el periodo Macri, pero a su vez hay un dato que no se ve, o hay una realidad que no se ve, que es la precarización del empleo. O sea, no solamente se han perdido puestos de trabajo, sino que los puestos que cada vez se vuelven más difíciles para los trabajadores, más insalubres, más problemáticos, y para eso tenemos a dos compañeros que saben mucho de esto. ¿Cómo te va, Lilian? Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Bueno, nos has traído también un trabajo alrededor del tema, ¿no? Sí, estamos con Gastón. En este momento estamos en un espacio intersindical de unidad de trabajadores, precisamente, donde hay gremios de CTA, CGT y Corriente Federal, y estamos trabajando todos y el insumo que nosotros tomamos son las estadísticas que da el oficialismo, o sea, son estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Y hay dos temas muy preocupantes. Uno, que aumentó la accidentabilidad mortal, y la otra es que disminuyeron las enfermedades profesionales para estas estadísticas. Acá Gastón, que es abogado laboralista, nos puede explicar mejor. Sí, bueno, buenas tardes. Gastón. La SRT publica anualmente las estadísticas de accidentabilidad laboral. Siempre lo hace de una forma bastante tardía, es decir, lo publica en octubre, la accidentabilidad laboral del año 2017. Obviamente en las últimas estadísticas se presentó como que bajó la accidentabilidad laboral a nivel general, que es cierto, tuvo una leve baja. Ahora, si vamos al análisis de los números estrictos, hay datos que hacía muchos años que no pasaban en Argentina, que es que aumentaron las muertes, los accidentes mortales, y disminuye el reconocimiento de la enfermedad laboral, que digamos, la disminución del reconocimiento de la enfermedad laboral no es una buena noticia, porque nuestro país tuvo históricamente índices muy bajos de reconocimiento, es decir, el sistema no reconoce las enfermedades laborales y los trabajadores tienen que recurrir al sistema público, a las obras sociales para darse cobertura, ¿no? Para tenerlo traducido, o sea, yo me enfermo en el trabajo y a mí no me reconocen que yo me enfermé por haber producto Producto del de trabajo. ese trabajo, ¿verdad? Correcto. Dicen, no, esto es una cuestión preexistente, esto es una cuestión que tiene que ver con tu propia fisiología, no Correcto. tiene nada que ver con este ambiente que es sano y puro, ¿no? Correcto. Sí. Y decimos que hay índices que hacía muchos años que venían mejorando, aunque levemente. Por ejemplo, las muertes, el último año que habían aumentado había sido el 2011, que el 2011 fue un crecimiento económico de la actividad productiva muy importante, hablábamos de tasas chinas del 9% anual. Entonces, lamentablemente, a veces la accidentabilidad laboral es una consecuencia de la actividad productiva. Entonces, ese había sido el último año que habían aumentado. Después venían bajando paulatinamente. Entonces, el aumento actual de las muertes, ¿a qué se debe? Y vemos que las principales actividades en las cuales ha aumentado números siderales son la minería, las finanzas, la ¿cómo luz, la la finanza? Finanzas, de eso La mismo me quería electricidad. preguntar. No, La ¿cómo la finanza finanza? aumentó un 36, acá teníamos el ¿Causas cuadro. un cuáles 30. son las causas Y bueno, principales? dentro de la finanza, por ejemplo, también entra el accidente in itinere. El accidente in itinere. El accidente del trayecto de la casa al trabajo, puede ser también un motivo. Si bien las finanzas contribuyen muy bajo porcentaje a la mano de obra del país, pero tuvo un aumento del 36% interanual de las muertes. Y la minería, que es un sector Ya por de alto naturaleza riesgo. de condiciones muy Tal cual, precarias. tal cual. Y Wokra, ¿no? Bueno, y Wokra fue llamativo, que bajó. Nosotros entendemos que se puede deber a la actividad productiva, a la actividad de construcción que hubo en el 2017, que estuvo más inclinada a la obra pública, que es una actividad menos riesgosa que la obra privada, ¿no? La construcción de edificios. Se puede deber a eso, no sabemos, pero sí bajó las muertes en la construcción. Pero eso no logra compensar a nivel general. Aumentaron los índices como hacía 7 años no pasaban en nuestro país. Es decir, en un momento de casi estancamiento, estamos hablando del 2017, de muy leve crecimiento económico y de un achicamiento del mercado laboral, que aumenten las muertes, bueno, es un dato que preocupa. Porque, ¿qué pasaría si el aparato productivo comienza a funcionar? Es la pregunta, ¿no? Si Lo que puntualmente pasa- tendrías que, o ustedes a los dos por ahí la pregunta es bien indicada, tendrían que destinar un responsable en este incremento de los accidentes de trabajo con muerte. Y también, ¿cuál sería el factor al que ustedes determinarían que es el indicado para analizar todos estos aumentos en la... Acá hubo, perdón, ¿no? Que me decía, pero acá hubo el 2017 fue una modificación importante al régimen de riesgo del trabajo, donde a través del DNU primero del gobierno y luego la ley de riesgo del trabajo, donde se impidió al trabajador el acceso a la justicia. La justicia laboral siempre fue un motor que cubre lo que el sistema deja fuera. De hecho, la justicia laboral, el accidente in itinere es una creación de la justicia laboral, las enfermedades no listadas es una creación también de la justicia laboral. Entonces, si vos limitás la posibilidad que el trabajador recurra a la justicia cuando no está cubierto por el sistema, creemos nosotros que se crea un campo de impunidad. Es decir, si no hay acción judicial que controle los incumplimientos, entonces nosotros denunciamos eso desde el Un espacio cambio de paradigma intersindical. en la justicia. Tal cual. Es decir, si no hay control de la SRT hoy actualmente está mucho más abocada a estudiar la litigiosidad antes que la siniestralidad, cuando la obligación por ley de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo es
controlar que las condiciones de seguridad y salud se cumplan y que las ART otorguen las prestaciones médicas. Bueno, hoy la SRT le da prioridad a la litigiosidad, a bajar la litigiosidad para bajar el costo empresarial. La preocupación no es si me lastimo o si me mato. La preocupación es si ahorro guita. Exactamente. No me da juicio. De ahí surge el subregistro de enfermedades profesionales. ¿Qué es eso? El registro de enfermedades profesionales son enfermedades relacionadas con el trabajo, donde hay un listado en la Ley de Riesgos del Trabajo que teóricamente se toma como que es un listado cerrado y en realidad no es lo que decía la ley. Es una deuda pendiente desde hace muchos años. El problema acá, hay dos patas que faltan. Una es la prevención de riesgos del trabajo y la otra la participación de los trabajadores en delegado de prevención y comité mixto. En este escenario, cuando aumenta la informalidad de monotributistas, cuentapropistas, desocupados, changas, etcétera, yo también lo uno a esta baja de accidentabilidad mortal en la construcción. Yo creo que ahí la informalidad es mucho más grave. Entonces hay muertos que no se conocen y no están en el sistema. ¿Cuál es el problema entonces? Falta la prevención, falta la participación y esto es, las aseguradoras de riesgo del trabajo tienen fines de lucro, con lo cual cuanto menos garantiza, menos diagnostican, más dinero les queda. Esto es lo que se llama ganancia, es una empresa. Nosotros siempre estuvimos en contra de tener fines de lucro económico porque pasa esto. En este momento, como decía Gastón, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se preocupa esta cuestión de los abogados, de la mafia de abogados, y no se preocupa realmente que las empresas no están haciendo prevención, que los trabajadores están absolutamente huérfanos, porque ahora ni siquiera tienen un Ministerio de Trabajo, es una secretaría, ni hablar en el interior del país, donde los trabajadores, por eso es muy interesante este gráfico, que este gráfico es también producto de la lectura de las estadísticas de la Superintendencia, donde plantea que sigue siendo el hospital público el que realiza, digamos, la curación de esos trabajadores, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con el sistema integrado que se va a llevar muy mal con la cobertura universal de salud, que es el CUS, que también van a imponer. Entonces, ahí se demuestra que hay exámenes periódicos. Se están haciendo más exámenes periódicos, pero en realidad es un acto administrativo, no un acto médico y mucho menos preventivo. Entonces esto es preocupante, a la precarización laboral, la informalidad y al temor de quedarse sin trabajo. Los trabajadores, esto es disciplinador. O claro, trabajás de esta forma o te vas. Viene el Departamento de Recursos Humanos, te dice, vamos a hacerle un examen a todos, a ver cómo están. Y vos ya empezás a pensar lo peor, porque en realidad lo que está buscando no es corregir una situación de posible enfermedad, sino ver de qué manera, si detectan algo que hoy o a futuro puede ser un problema de salud, salida, o sea, te echan. Esto, en cambio, entonces, de ir para la salud del trabajador, se va para ahorrarse una posible indemnización o un posible tratamiento, ¿verdad? Es un tema que es muy preocupante. Nosotros en el espacio intersindical lo vemos con todos los gremios de diferentes actividades y la disciplina que están tomando dentro de las empresas es que se queda trabajando el sobreviviente, el que más resiste, ¿sí? Ah, mirá. Entonces, aquel que no resiste, se enferma o tiene una amputación y demás, obviamente son cambiados como piezas de una máquina. Entonces, es cuando el trabajador deja de ser sujeto de derecho y pasa a ser objeto y comercial. Además, hay otras cuestiones que no se están debatiendo, que es el sistema en sí mismo, la naturaleza del sistema en sí mismo. Esto de que se acepten a sociedades anónimas que lucren con la salud, pero aparte que ha tenido una concentración fabulosa desde su creación en la década de los 90. Recordemos que esta ley es una ley de la Fundación Mediterránea, ¿no? de los 90. En sus orígenes eran 44 aseguradoras de riesgo del trabajo las que intermediaban. Bueno, hoy son 22. Hoy son 22. Bueno. De las cuales, la mitad. de las cuales esas 22, 7 concentran el 77% del mercado. Entonces,
tenemos un sector altamente concentrado. Digamos, si el propósito del gobierno es entrar, por ejemplo, a la OCDE, bueno, ojo que la OCDE tiene requisitos de control en sectores de mercado competitivo que, bueno, la verdad que no sé si pasaría a nuestro sistema de riesgo del trabajo ese test, ¿no? Porque hay una concentración. No es casual que no hayamos podido en todos estos años dotarnos de un cuerpo legal, digamos, de tener una nueva ley de prevención, no tanto de tramitación o de reparación, sino de prevención. O sea, y esto no fue porque no haya habido acuerdo político. Alguna vez llegamos, la CTA unificada en su momento y la CGT, llegamos a un acuerdo con un modelo de ley, y la verdad no pudimos llevarlo ni siquiera a tratarlo en el Parlamento. O sea que es un lobby muy fuerte y hay intereses muy fuertes. Uno podría pensar cuánto se ahorran las patronales con esto, ¿no? Y realmente debe ser mucho dinero. Alguna vez habrá que calcularlo, pero realmente sí, en su momento plata, ¿no? A valor dólar antes de la devaluación recaudaban por mes 500 millones de dólares, 500 mil millones de dólares por mes. Pero bueno, esto 500 ahora... mil millones de dólares. 500 millones de dólares por mes. No, pues pero igual, tenemos un montón. universo de 10 millones de trabajadores, esa es otra. Tenemos un universo de 10 millones de trabajadores dentro del sistema, cuando la PEA, la población económicamente activa, es de más de 20 millones. Es decir, cubre a menos de la mitad de los trabajadores. Es decir, no cubre el monotributismo, que está muy en auge y es lo que más ha crecido en los 2 últimos años. Es decir, los trabajadores de Rappi, Globo, Uber, habría que avisarle que si tienen un accidente en la vía pública no tienen cobertura. ¿No? Es decir, ese es un sistema que recauda mucho y da muy pocas prestaciones. Y está fuertemente concentrado por el mercado asegurador, bancos y medicina prepaga. Eso es lo que tendríamos que estar debatiendo, cuáles son los beneficios que le llega al trabajador y a las pymes, porque las pymes son las que pagan las tarifas más altas. ¿Por qué paga una pyme más Eso alta? por la regla de mercado. Las empresas más grandes, y eso está en las estadísticas oficiales, pagan una alícuota del 2,5% del salario. En cambio, las pymes pagan una alícuota del 4% del salario. Porque eso forma parte de la negociación. Una RT que va y como ofrece, que yo te traigo más cuerpos, por lo tanto, haceme precio. Tal cual, es decir, es mirá. una negociación. Y en eso no interviene la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, ni tampoco le da prioridad a esa información que sería muy importante para tomar decisiones de política económica, incluso cuando se reformó la ley. Esos guarismos no se manejaron en el debate en el Congreso. El único guarismo que se manejó fue litigiosidad, aumenta la litigiosidad. Pero no estamos manejando todas estas cuestiones que inciden directamente sobre la salud y las condiciones laborales. No se investigan las causas, es así. Entonces, al no investigar las causas, lo que nosotros estamos viendo es la punta del iceberg. Por debajo de esa, digamos, de ese hielo que vemos, ese pedacito, hay trabajadores que están dejando su salud, y esto tiene mucho impacto no solamente en la vida del trabajador, sino en su vida familiar, social. Hay trabajos que ya el impacto psicosocial del miedo, no solamente de las malas condiciones de trabajo, sino, yo insisto mucho esto, en el disciplinamiento que se hace. El trabajador tiene miedo de perder el trabajo, claro, con lo cual va a aceptar cualquier tipo de condición y no va a querer hacer ningún tipo de reclamo. Por eso es muy importante estos espacios intersindicales para poder construir y difundir, porque de esto, por eso es muy bueno este programa, no se habla, de esto no se habla. De esto no se habla. Y vos nombraste dos cosas. El espacio intersindical, contanos un poquito más. Sí, este espacio ya tiene 2 años, es un espacio donde a través de un seminario internacional quedó conformado un grupo muy interesante de 22 gremios, es un espacio nacional, donde hay gremios de CGT, no los nombro porque son muchos y me voy a olvidar de alguno, Seguro, de CGT, de no entres CTA, en esa trampa. no, y de la corriente federal, y estamos trabajando en unidad, con mucho consenso. Casualmente este año hicimos un ciclo de formación de formadores con delegados, y realmente es muy importante. A ver, no es, muchos dirán, no mueve la aguja. Sí que se mueve la aguja de poder darnos la confianza de poder estar en un espacio, y esto tenemos que agradecerle también a los dirigentes de los sindicatos, que aceptan que podamos trabajar en consenso. Bueno, vos sos uno de ellos, y la verdad que bueno, nosotros estamos agradecidos con Gastón también, porque podemos ir caminando
e ir armando. Inclusive el año pasado hicimos una fuerte denuncia en contra de la Ley de Riesgos de Trabajo y en la provincia de Buenos Aires denunciamos que para que no adhiera la provincia de Buenos Aires a la ley del Gobierno Nacional. No fue mal a fin de año porque hicieron un artilugio legal, pero no fue muy bien porque presentamos una inconstitucionalidad y tenemos ahí mucha apuesta para que los trabajadores realmente recuperen sus derechos. ¿Cómo vamos con las comisiones, con el seguimiento que hay en los sectores y con las comisiones mixtas? ¿Se está trabajando? Sí, en realidad es más, la ley de participación de Comité Mixtos de Salud y Seguridad está en Santa Fe y en Provincia de Buenos Aires. Sí, Y eso es muy lento, pero no tanto en Santa Fe, pero en Provincia de Buenos Aires. Y el resto es lo que nosotros queremos, una ley de prevención de riesgo con participación de los trabajadores para avanzar en la prevención. Los trabajadores son los protagonistas de esta historia y perfectamente pueden dar la lucha para prevenir los riesgos del trabajo y no caer en cuestiones indemnizatorias, que eso no lleva a ningún lado. Absolutamente no. Tenemos que trabajar en prevenir el accidente, prevenir la enfermedad, para que esta no se produzca, porque después entonces es tarde y ya tenemos que hablar de ver con cuánta plata pagamos algo que después no tiene forma de repararse. Así es. Eso es una barbaridad. Es introducir una cuestión de comercio dentro de la salud y de la vida, y de la familia y de la felicidad de la gente. Digamos, es una locura absoluta. Y yo recuerdo que me tocó estar al frente de la Secretaría de Prevención. En CTA con Lilian trabajamos muchísimo. La verdad es un excelente recuerdo que tengo en ese sentido, porque logramos avanzar en muchas cosas y es verdad, mueve la aguja. Mueve la aguja, mueve el perímetro y a su vez permite que distintos sectores sindicales, y ya se daba esa característica en ese momento, pudieran, al momento de hablar de la salud y de hablar de la prevención, pudiéramos unificarnos y dejarle de lado las diferencias. Se nos está acabando el tiempo, la verdad, un lujo los invitados de hoy. Nos estamos viendo en la próxima de la Cultura del Trabajo y bueno, de nosotros depende que esto no pase.